Ya en otras ocasiones hemos hablado acerca del pacto y hoy quiero hacer mención una vez más acerca de pacto, porque hablamos de un pacto bilateral, hablamos de un pacto unilateral, hablamos de Dios haciendo un pacto contigo y Él es el que lo da. Y por otro lado tenemos un pacto bilateral donde Dios hace algo y tú respondes o das respuesta a ello y entonces se manifiesta en ti la bendición de Dios. Eso lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Ahora, debemos entender qué es nuestra parte, qué es administrar para el Señor. Y en ese sentido, déjame expresar la idea de que pacto es el deseo de Dios. Dios desea para ti salvación y bendición. ¿Te parece? Es el deseo de Dios. Dios hace un pacto de salvación. Dios tiene el deseo de salvar tu vida. Y San Juan 3:16, uno de los textos conocidos en el ámbito cristiano, declara que Dios nos amó y porque nos ama y porque quiere estar con nosotros, vivir eternamente con nosotros, estuvo dispuesto a entregar a su Hijo, a Jesús, para que muriera, para que tú y yo obtuviésemos la oportunidad de salvación, la oportunidad de vivir una vez más con Él, de tener una relación eterna junto a Él. Ahora, el deseo de Dios es salvarte. Y entonces, San Juan 3:16 dice que Dios nos ama y que dio a su Hijo para salvación. Ahora, ese es el deseo de Dios, ese es el pacto de Dios. ¿Cuál es tu parte? Tu parte y la mía, según San Juan 3:16, es creer, tener fe en Él. Y obtenemos hacemos realidad el pacto, hacemos realidad el deseo de Dios cuando tú y yo le creemos. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere salvar, Dios nos quiere bendecir. Ahora, en la bendición nosotros encontramos en Deuteronomio unas declaraciones que quizás pueden crear algún momento de duda o de mala interpretación. ¿Por qué digo esto? Porque se sobreentiende de que nosotros hacemos algo para que Dios nos bendiga. Pongamos esto en orden. No es que nosotros hacemos algo para que Dios nos bendiga. No, Dios nos ha bendecido. Y por eso nosotros actuamos. Y entonces la bendición se manifiesta en abundancia. Uno de los textos que dejan muy claro esto es Malaquías 3:16, aquel texto que habla de que tú y yo debemos devolver los diezmos y las ofrendas a Dios. Ahí dice el texto que nosotros debemos devolver los diezmos y las ofrendas a la iglesia, al alfolí. ¿Y cuál es la promesa? Dios dice, probadme ahora en esto, y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Traigo a colación el texto porque el texto es la evidencia clara de lo que es la bendición de Dios y tu obediencia. ¿Cómo es esto? Tú no obedeces a Dios para que te bendiga. Dios te ha bendecido y por eso tienes trabajo y a través de ese trabajo tú puedes dar, devolver los diezmos, las ofrendas, ayudar al necesitado. Y entonces la promesa de Dios es de que no te va a hacer falta, sino que va a sobreabundar. Y entre más te da Dios, más le das tú a Él y al necesitado. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de obediencia para recibir la bendición, no es de que yo obedezco para que Dios me bendiga, sino Dios me ha bendecido y yo por lo tanto tengo que obedecer. Y cuando hablamos allí, muy controversial, la maldición y la bendición, la elección por la vida, es una decisión tuya y mía del deseo de Dios. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere proteger bajo su sombra. Pero para que la sombra te cobije, tú tienes que acercarte al árbol
estar cerca del árbol, protegido por las sombras. Dios te quiere proteger con sus alas. Pero para que eso sea posible, tú tienes que acercarte. Tú tienes que estar cerca de Él. Dios te dice, ven a mí. Tú y yo debemos obedecer. Y entonces veremos la bendición de Dios en nuestras vidas. Es mi deseo que la salvación, que la bendición de Dios, al creer tú, al creer yo, al obedecer lo que Dios desea para nuestra vida, la podamos disfrutar grandemente desde hoy y por la eternidad la bendición de Dios.